malo. El voto debe ser libre. Sí, sí, ya suena cantaleta, pero por más cantaleta que parezca, no deja de ser cierto y necesario que sea así. Piensen que con el voto le estamos dando el poder a alguien para que decida qué hacer con nuestro dinero, o mejor, con los recursos de la nación. Precisamente por eso hay quienes quieren comprar o robar esa libertad, de nuevo porque los votos dan poder, y por lo mismo existen organizaciones criminales dedicadas a negociar con votos. Entonces, vamos a revelar algunos de sus secretos y de paso les contaremos cómo sapearlos para que dejen de robarle a Colombia. Bah, pero la política no sirve para nada. No, no, ese argumento no te funciona, amigo desencantado de la democracia. Lo que no sirve son los políticos corruptos que suben al poder con delitos electorales, o sea, que se roban las elecciones. Y por ahora no te estamos pidiendo que votes, solo que conozcas y compartas esta información útil para impedir que nos sigan robando. Entonces, a lo que vinimos. ¿Cómo trabajan las mafias del voto? Lo primero que debemos saber es que son estructuras bien organizadas e incluyen a muchas personas que operan meses antes de que llegue el día de las elecciones. Y esto es importantísimo. El delito electoral se cocina durante un largo tiempo. Nosotros debemos pillarlo y denunciarlo antes de que nos sirvan ese plato tan dañino, es decir, mucho antes de que los votos podridos se hagan realidad. Para eso debemos estar atentos a las huellas que dejan los involucrados en el crimen, y la operación es tan grande que a veces dejan muchas huellas. Hay que ponerse las pilas y descubrirlas, pues los bandidos son muy ingeniosos. Pero bueno, todo comienza con un candidato que a toda costa quiere ganar una elección. Detrás de este candidato hay gente con plata que quiere su tajada. A veces son grupos armados ilegales, narcotraficantes, organizaciones delincuenciales, pero también funcionarios y contratistas corruptos. Todos ellos tienen la intención de que el político, cuando tenga el poder, tome decisiones que los favorezcan. Este es el engranaje de la financiación, fundamental para que la maquinaria funcione. Así pues, ya hay por quién votar y plata para hacer las vueltas. La siguiente pieza es alguien que consiga los votos. Acá hay dos alternativas. Una es la compra y otra la amenaza. O sea, buscar a quien no le importa vender su libertad de votante o buscar a quien quitársela a las malas. Empecemos por la búsqueda de los vendidos y recordemos que los votos se compran mucho antes del día de las elecciones. Es antes porque es un proceso largo y no se compran uno a uno, sino al por mayor.
Es decir, los compradores tienen que reunir a varias personas para hacer sus ofertas. Pues bien, de estas reuniones es de donde salen los rastros que se pueden reportar. De ahí sale la evidencia para hacer buenas denuncias. Acá está la oportunidad para detener el delito que más nos corrompe como sociedad. Pasa lo mismo con las amenazas. Van dirigidas a muchas personas. Pero cuando hablamos de amenazas, no solo estamos hablando de golpes y de armas. Pensemos en este ejemplo. El jefe de una compañía o de una entidad pública manda un correo electrónico citando a sus empleados a una reunión, supuestamente para hablar de un tema de la empresa. En la reunión, claro, no se habla de esto. El jefe realmente le va a informar a sus empleados que tienen que votar por el candidato del partido del marrano o si no, los echan. Mejor dicho, el jefe está quitando a sus empleados la libertad de votar por quien ellos crean que es el mejor candidato. Esto es un delito y debe denunciarse presentando esos mensajes que el jefe o alguien envió, especialmente aquellos que mencionen algo sobre las elecciones. Cuando la empresa no está directamente relacionada con el candidato corrupto, son organizaciones criminales las que obligan, con amenazas, a los empresarios o a sus empleados a hacer esto. Muchas veces incluso hacen que toda la familia del trabajador vote por el candidato del partido del marrano y para eso los ponen a llenar unos formularios con los datos de sus familiares, indicando la mesa de votación que les corresponde. Sí, eso también puede entregarse como evidencia. En fin, las técnicas de los encargados de comprar o robar votos son muchas, a veces ingeniosas y a veces hasta indignantes. Por ejemplo, pueden coger a los viejitos de un ancianato o a los pacientes de un hospital mental, de donde resultan 20 o 30 con un mismo pariente que los lleva hasta la mesa de votación y elige por ellos. Por supuesto, con muchos más cómplices en el proceso. Pero ¿cómo saben los bandidos que la persona sí votó como le dijeron? Hay muchas formas de hacerlo. El pariente falso es una y otra, muy clásica, es el llamado carrusel. Esta técnica se usa el día de las elecciones cuando los votos ya están transados. El procedimiento es el siguiente. Una persona de la organización criminal va a la mesa de votación y no vota, sino que se lleva el tarjetón sin marcar. En su guarida secreta, lo marca a favor del candidato corrupto y le da ese tarjetón a la persona que vendió su voto. El vendido va a la mesa de votación, deposita en la urna el tarjetón que le dieron marcado y regresa con un nuevo tarjetón limpio. El malhechor marca este tarjetón y se lo entrega al siguiente vendido para repetir el proceso. Y así se van rotando, como caballitos de carrusel, recibiendo tarjetones en blanco y entregándolos marcados para asegurarse de que se haga el voto que se quiere. Con esto llegamos a la última pieza de esta cadena de corrupción, el votante. Lo que más claro debe quedar en este punto es que la mafia del voto necesita mover muchas personas. De hecho, algunas veces lo hace de manera literal. Montan un poco de gente en un bus y la llevan a inscribir sus cédulas en los puestos de votación de un lugar que no les corresponde. Un bus extraño, lleno de gente extraña, haciendo largas filas en la registraduría de un pueblo para inscribir cédulas puede ser una pista que conduce a un fraude electoral. Se deben anotar las placas del bus y si es posible tomar fotos para reportarlo y hacerle seguimiento. Si se reporta este evento sospechoso, se puede descubrir, por ejemplo, que 150 personas se inscribieron diciendo que todas ellas vivían en la misma casa del barrio. Y bueno, ahí les dejamos algunas señales, las huellas, las pistas a las que deben estar atentos, por supuesto, para reportarlas ahora que conocen la estructura criminal detrás de los delitos electorales. Pero alguien preguntará, ¿cómo se reportan? ¿Dónde las reporto? Pues bien, en caso de que no lo supieras, existe la misión de observación electoral. Esos somos nosotros y nos encargamos de velar porque las elecciones en Colombia sean lo más transparentes que se pueda. Por eso creamos pilasconelvoto.com, que también puedes descargar a tu celular. Si tienes algo que reportar, entras y das clic en el botón Reportar irregularidad. Lo primero, claro, es que nos digas dónde está ocurriendo la irregularidad. Luego nos das la fecha, la hora y una descripción. Ojo, procura que esa descripción sea lo más detallada que puedas. Describir el delito como están repartiendo tamales por votos en Tangamandapio no nos sirve de nada. No nos dice en dónde debemos buscar, ni a quién buscar, ni nos da ninguna pista de cómo rastrearlo. Para hacer una buena descripción hay que meterse en la película de detective. Hombre blanco y barbado, de camisa a cuadros, en una camioneta tal, de placas tal, en la esquina de la calle 8 con carrera octava, después de una reunión con la Junta de Acción, y etcétera. Procura ser detallado, recolectar información, dar nombres, enviarnos copias de los mensajes que tengas de los corruptos, fotos, lo que sea. En pilasconelvoto.com puedes adjuntar toda esta información y nosotros nos encargaremos de alertar a las autoridades. Ahora bien, si no tienes internet, los detectives también trabajan por teléfono. Llama gratis al 018-112-101 y reporta lo que observes. Así que estén atentos e informen, o por lo menos compartan este video para que todos sepamos cómo hacerlo.
Muy buenas tardes, reciban todos ustedes un cordial saludo. Hoy es otra emisión más de nuestro programa Debates Comuna 6, El Territorio en Contexto. Hoy ya estamos a puertas de comenzar un nuevo ciclo de elecciones, o ya comenzó ese ciclo. Ya las elecciones son el 27 de octubre, entonces para nosotros es muy importante arrancar con este tipo de temas como pedagogía y como algunos ejemplos para ir fortaleciendo el voto de opinión e ir debilitando ese voto dirigido. Pero antes de comenzar, hoy nos encontramos desde la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, un agradecimiento muy especial a todos sus directivos y al personal de logístico que nos viene apoyando constantemente con la producción del programa. En este momento se encuentra apoyándonos también en la parte técnica Joana Piedradita, un agradecimiento muy especial. Para el programa de hoy, que vamos a contextualizar y vamos a hablar de los 16 delitos electorales que tiene identificada la Fiscalía General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy tenemos una invitada muy especial que es la coordinadora regional de la Misión de Observación Electoral, la MOE, y ella es Verónica Tavares. Verónica, muy buenas tardes. Antes que todo, pues, de tu presentación, qué bueno que nos contextualices un poquitico qué es la MOE, cuál es su función y dónde opera. Muchas gracias por la invitación. Muy importante un programa donde podamos hablar sobre los delitos electorales y las irregularidades electorales, porque como ciudadanos y ciudadanas tenemos un papel que jugar en cómo observamos y en cómo se está dando el proceso electoral en nuestros barrios, en nuestras comunidades. La MOE es una plataforma de organizaciones de sociedad civil que se propone el control social al poder político. Y digamos que la gente nos reconoce muchísimo más es por el hecho que hacemos observación durante las elecciones. Es decir, estamos mirando que durante el proceso electoral y específicamente el día de las elecciones, toda la jornada cumpla con las características de calidad y con los distintos estándares que trae la norma. Nosotros somos una organización que es de sociedad civil y es autónoma de partidos políticos, autónoma de cualquier entidad estatal. No estamos pues como vinculados a una línea política ni mucho menos, y nos proponemos que muchísimas personas se capaciten, conozcan el sistema político y electoral y por lo tanto desarrollen distintas acciones en sus comunidades, muy en la línea de ser veedores, de hacer seguimiento de cómo se dan los procesos políticos y electorales. Porque es muy importante también, y haciendo como un ajuste a lo que usted dice, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos es en participar, pero importante también que tengamos en cuenta en cómo participamos, porque no todas las participaciones quieren decir que son sanas. Yo ahorita incluso cuando entraba yo hablaba del voto dirigido, que es muy frecuente en este tiempo y que ha sido una de las dinámicas que más daño nos han hecho. Entonces, es impulsar a través de este programa, a través de la MOE, que también la MOE viene haciendo un trabajo muy pedagógico, es impulsar y fortalecer ese voto de opinión que es tan necesario. Muchas personas cansadas de la política porque dicen que es artera la política, ya esto no tiene arreglo, se meten en una zona de confort que es, decidan ustedes, decidan por mí y de hecho ni siquiera participan. O también a las hay que se quejan de los políticos, pero no se dan cuenta que ahí tuvimos una responsabilidad por omisión cuando no participamos o porque participamos, como usted dice, de forma condicionada o dirigida. Es decir, cuando tomamos decisiones porque nos compraron el voto, porque nos prometieron un contrato, porque nos prometieron un cargo, digamos muy desde el punto cortoplacista, y no estamos tomando esto con una responsabilidad en la que estamos mirando esa persona que me representa, que me va a representar en una alcaldía, en un consejo, en una junta administradora local, cómo va a dirigir, a desarrollar políticas públicas que favorezcan a toda la comunidad y por lo tanto mi calidad de vida, que es un poco más del mediano y largo plazo.
Entonces, no solo la política es de los políticos, la política atraviesa nuestras vidas constantemente, desde que compramos la leche, los huevos, nosotros estamos viendo cómo una canasta básica puede estar modificada porque algo pasó en la economía, porque se estableció una política pública relacionada con los impuestos o relacionado con distintos aspectos que afectan directamente, desde los precios de una canasta básica, los temas de la educación, si tengo cobertura, si puedo acceder a la universidad o no, que digamos son las condiciones necesarias para tener oportunidades y mejorar en calidad de vida. Por eso siempre hemos dicho, la política no es solo de políticos, nosotros tenemos como ciudadanos y ciudadanas una responsabilidad y lo que mejor podemos hacer es estudiar muy bien por quién vamos a votar, cuáles son esas propuestas, eso que hablamos del voto programático para tomar las mejores decisiones. Y es que estamos inmersos en política. Aquel que diga que qué pereza la política o no me gusta la política o yo no soy político, yo creo condenado. que está en el primer error grandísimo. Sí. Hay unas dinámicas que se presentan en torno a la política, que es la politiquería, que es la que nos tiene copados totalmente. Pero si nosotros no estamos participando de la política, yo creo que estamos haciendo un daño aún peor. Claro pues, que no participar también es participar. Suena como un juego de palabras, pero es que es el silencio, también se está haciendo una política porque es que le estamos dando la oportunidad a aquellos politiqueros a que decidan por nosotros. Abstenerse también es una posición y en ese sentido tiene unos impactos, ¿cierto? No es que yo me abstraigo de la política porque no vote o no participe, de alguna manera contribuyo con algo. Eso impacta, ya sea porque entonces se dejó de elegir algo, se dejó de definir algo. Un ejemplo fue el año pasado con lo de la consulta anticorrupción. Quienes no votaron, pues dieron a entender que de alguna manera estaban de acuerdo con que se siguieran dando las cosas como iban y que la corrupción de pronto no le importaba, ¿cierto? Dan a entender eso da para las interpretaciones que sea. Entonces, como usted dice, de alguna manera hay un elemento de participación o por lo menos hay una especie de voz que indica algo. Esa indiferencia indica cosas. Hay una situación que la gente desconoce mucho o conoce, pero se le ha hecho muy normal, y es toda la dinámica que se maneja a nivel macro de la política o a nivel gubernamental macro. Me explico. No solamente cuando estamos en elecciones de Mitaca o elecciones presidenciales, no solamente en esos espacios para elegir consejo, para diputados, concejales, diputados, alcaldes, etcétera, se presentan esos delitos electorales y ese ciclo de corrupción. Resulta que eso también está pasando en las comunidades, en el nombramiento de consejos comunales de planeación y en la elección de juntas administradoras locales, que yo creo que son dos escenarios que hacen parte de todo este engranaje, pero que no se le ha parado muchas bolas, y yo creo que son fundamentales como el piso base para empezar todo este ciclo de delitos electorales y de corrupción. Claro, porque es ahí en lo más microlocal, por llamarlo de algún modo, en lo barrial, en lo comunal, donde mayormente se expresa el desarrollo de la política, el desarrollo de los proyectos y también se expresa una cultura política alrededor de eso. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una revisión de cómo se ha dado la participación electoral durante los últimos años y hemos visto que ha sido en lo local donde la gente más participa, menos abstención hay. ¿Por qué? Ahí puede haber muchísimas cosas que lo pueden explicar. En principio la gente cuando participa ve que su voto tiene un sentido, que su voto cuenta, que hay cosas que están más en juego, que digamos hay un involucramiento mayor, pero además yo conozco o esas personas están allí en lo local, conocen más los candidatos, los tienen más cerca. Por lo tanto, ese tipo de cercanía y esos intereses que se mueven allí hacen que se manifieste una cultura política. En el caso de Colombia hemos visto que se ha manifestado una cultura de mayor participación en lo local, más que cuando tenemos elecciones nacionales o cuando tenemos un mecanismo de participación nacional. Esa es una de las conclusiones de lo que hemos visto del seguimiento que hemos hecho. También puede haber mayor influencia de ciertos grupos.
¿cierto? Ya sea grupos políticos o grupos armados organizados que pueden estar influenciando, y eso lo vamos a ver ahora cuando detallemos el tema de los delitos electorales, que se dan unas presiones y un constreñimiento, ya sea para que se participe a favor de alguien o algo, porque también puede ser que se haga una presión para el voto en blanco o al contrario, una presión para que la gente no participe. De todas maneras, en el transcurso de todo eso, son 16 delitos electorales que están identificados. Vamos a desarrollarlos y la dinámica que se propone desde el inicio, extra micrófonos, fue que entonces leíamos los delitos electorales, la doctora Verónica nos iba contextualizando, nos iba hablando de cómo se andan los delitos electorales y el público, las personas que estén participando a través de Facebook y los que se encuentran aquí al frente de nosotros, puedan hacer preguntas con respecto al delito que se está tocando. Y yo obviamente hablaría de algunos ejemplos que se vienen dando en nuestra comunidad. Entonces no sé, doctora, si comenzamos con el primer delito electoral. Sí, podemos hacerlo en orden o si lo queremos hacer por el más común, pero como quieran. Hagámoslo en orden. Vamos con el primero. Perturbación del certamen democrático. ¿A qué se refiere este delito? Este delito se refiere a esas personas que mediante engaños o mediante la violencia interrumpen el certamen democrático. Ahí hay varios ejemplos. Podemos remitirnos a ejemplos por donde veíamos antes del proceso de paz, como las guerrillas, por ejemplo, robaban el kit electoral o hacían hostigamientos a un puesto de votación que no permitía que se diera el certamen. También puede ser manos inescrupulosas que, por ejemplo, cambian letreros y confunden a la gente y la gente no puede encontrar su mesa de votación, por ejemplo, porque le cambiaron el número o se perdió el cartel o se perdieron los listados. Y hay un ejemplo mucho más cercano que en su momento y hasta ahora pues viene en un proceso de investigación de perturbación del certamen democrático, y si ustedes recuerdan, el año pasado cuando estuvimos en las elecciones al Congreso se dio la consulta interpartidista, 2 consultas interpartidistas, y si recordamos en la ciudad de Medellín hubo muchísimos problemas y un desorden en algunos puestos de votación porque algunos de esos tarjetones se agotaron. Entonces la gente se puso furiosa, supimos de gente que golpeó delegados de la registraduría, pero además también se presentaron en redes sociales videos de jurados de votación que escondían material electoral. Eso se considera una perturbación al certamen democrático y ya las autoridades tienen que empezar el proceso de investigación para saber quiénes son los culpables de esa perturbación. Cuando yo le decía y le hablaba de lo local, que aquí también se vienen presentando unas dinámicas muy similares en el caso para este delito electoral, aquí el año pasado hubo un evento que se llamó, esto fue para conformar el Consejo Comunal de Planeación. Y en este consejo hubo, sería, pero no estoy seguro si fue en el consejo, no, para la conformación del consejo sí hubo un desorden total por parte de los organizadores, incluyendo la administración municipal, que no garantizaron que los votantes tuvieran un voto libre, sino que aquí hubo siempre mucha manipulación y mucho seguimiento, pero de pronto eso irá más adelante en otro delito electoral. Pero el caso es que sí hubo unas votaciones aquí donde, pero no recuerdo cuál fue, si fue priorización de proyecto, no recuerdo bien, y me disculpan, donde los votos se terminaron, los tarjetones se terminaron, y que muy olímpicamente los personajes de la administración municipal fueron a sacar fotocopias, y esto no tuvo ningún eco. Esto se tomó como una cosa normal. Yo sé que es un Consejo Comunal de Planeación, pero también debería cubrirle todos estos delitos electorales. Recordemos que es un delito electoral. Un delito electoral es una conducta que atenta contra la transparencia y el correcto desarrollo del proceso electoral. Cuando hablamos de delitos electorales, estamos hablando de que estos hacen parte del Código Penal, ¿cierto? Es decir, que este tipo de conductas, de comprobarse, tienen pues se aplican multas, pero además pueden tener años de cárcel.
Es importante tener eso, en cuenta eso. En algunos certámenes electorales no necesariamente siguen estas reglas del sistema electoral colombiano, sino que tiene sus propias reglas, como en el caso, por ejemplo, de la priorización de proyectos del presupuesto participativo. La alcaldía desarrolla como una normatividad alrededor del tema y lo que se hace es procurar que tengan una calidad mínima para que estas votaciones tengan una legitimidad. Entonces, ahí hay que ver que la normatividad es diferente, por ejemplo, en el caso de la elección de los proyectos de presupuesto participativo, pero ahí usted está haciendo mención sobre las calidades éticas, no solo de los funcionarios, sino también de aquellos que participan, van y votan, sobre la forma en que estamos participando y si lo hacemos de forma mañosa o si lo estamos haciendo de forma transparente. Sí, porque en este ejercicio, infortunadamente, lo que se viene presentando acá en la comunidad, los ejercicios de votación no se vienen haciendo de la manera más transparente y lo más preocupante es que la administración municipal e incluso hasta la personería de Medellín hace caso omiso de todos estos comportamientos, aunque nosotros como veeduría les hemos hecho saber, pero infortunadamente no ha pasado a mayores. Vamos entonces con el delito número 2. Constreñimiento al sufragante. Ese es uno de los más comunes, o por lo menos los que la gente más denuncia. El constreñimiento al sufragante, esa palabra es como muy rara, pero tiene que ver cómo una persona presiona a otra o la amenaza para que tome una decisión en un sentido. Entonces, ese es el caso típico que nos llega, por ejemplo, es que en mi empresa me están diciendo que no me renuevan el contrato si yo no voto por X persona. Ese es un ejemplo. Otro es, por ejemplo, cuando grupos armados organizados amenazan a la población porque salen a votar, ¿cierto? Que lo vimos el año pasado en algunos de los municipios en Antioquia. Creo que fue en el caso de Segovia, donde grupos armados le decían a la gente, ese día hay toque de queda y nadie puede salir. Nadie puede votar. Eso es un constreñimiento al sufragante. O por ejemplo, y ese también es muy común, cuando le empiezan a decir a la gente que si no votan por X candidato, entonces se va a acabar el programa público tal, ¿cierto? Y lo vimos con Familias en Acción y lo hemos visto aquí con distintos programas de la niñez o programas de alimentación escolar, donde dicen es que si no votan por tal persona, vamos a eliminar el programa. Entonces, de esa manera se genera una presión al votante. Constreñimiento al sufragante es una presión al votante. Entonces, ese delito, digamos, se da es cuando yo me siento presionada y tengo que votar en contra de lo que yo quiero, ¿cierto? Ahí se da el delito. Cuando yo queriendo votar por Y, me hacen votar por X, amenazándome de cualquier manera, ya sea con violencia o con que me van a quitar el trabajo o con que un programa del cual soy beneficiaria me lo van a quitar. Me hace acordar de un artículo que sacó el rector de AFID, que habla sobre la capacidad que tiene la administración pública para cooptar a las organizaciones sociales. Y yo soy de los que siempre he dicho que el presupuesto participativo ha sido como parte del pastel que le han dado a la gobernanza local para fortalecer todas estas dinámicas de delitos electorales y de corrupción. Aquí se ve muy seguido que se escucha en la calle, en los lugares, en los escenarios de participación, ese tipo de presiones. Los adultos mayores son, mejor dicho, el buquet inconfundible de los corruptos, el personaje predilecto para ellos, y se escucha que le dicen, si no votas por este, se les va a acabar el didita de sol, se nos va a acabar la salidita a tal parte, el paseíto. Y también se le aplica mucho a otros actores, entre ellos líderes sociales, hasta profesionales sociales y otras organizaciones. Si no votan por el que yo digo, y es por eso la importancia de que en estos cacicazgos, que esas maquinarias electorales tengan caciques en cada uno de los territorios, porque es el que pone las condiciones. Si vos no estás conmigo,
te excluyo. Entonces es una forma también de presionar a organizaciones, a juntas de acción comunal, a profesionales y a otros líderes sociales. Yo creo que es muy frecuente esa. Sí, ese es uno de los más frecuentes y que la gente más denuncia. Sí, y es que es tan descarado ese sistema. A mí pues yo soy de los que digo y me disculpan a nivel personal que yo no entiendo por qué en estos barrios, que son los menos beneficiados, teniendo en cuenta obviamente sin querer herir susceptibilidades, que nosotros hemos avanzado como Comuna 6, pero aún nos falta mucho. Yo no he podido entender por qué hay gente de derecha acá. O gente que entrega todo su potencial electoral a un partido de derecha cuando las políticas que de allí emanan nos han perjudicado tanto. Entonces, pero no tengamos la discusión que eso lo hacemos por fuera. Vamos entonces con el delito número 4, corrupción al sufragante. Sí, ese es el que engañan al votante. Entonces, engañan al votante o al elector para que vote de una determinada forma, ya sea para que favorezca un candidato, para que vote en blanco y demás. Entonces, ese se da, por ejemplo, cuando le dicen, ¿para qué va a votar por Y si él ya renunció a la candidatura? Y mentiras, y el señor no ha renunciado a ninguna candidatura. Entonces empiezan a generar mentiras alrededor de ciertos candidatos y confunden a la gente, entonces se da una votación distinta a lo que la gente quería dar. También se da cuando dicen afirmaciones engañosas por los partidos para obtener una mayor votación. Yo creo que este es uno de los casos en que, digamos, no se da tanto en el boca a boca o en lo local, pues como persona a persona, sino que lo estamos viendo desde las noticias falsas con las campañas sucias, donde estamos emitiendo todo el tiempo, le están montando una noticia alrededor de una mentira para que la gente se confunda. Una de esas también es el caso cuando le dicen a la gente no vote en blanco porque es que esos votos van para el que gane en votación. Y eso siempre ha sido una de las mentiras más frecuentes en los procesos electorales. Los medios de comunicación, mucha participación que tienen en este delito electoral, y cómo lo vemos que todos los días se invierte tanto en campañas políticas, desde los mismos afiches, desde los mismos contenidos audiovisuales, radiofónicos, cómo se maneja y trata de manejar al votante para que o se fatigue y queden votando siempre los mismos o vote de una manera equivocada. Sí, es un proceso de manipulación. De cómo le presentamos a la gente información de modo que los confunde y no votan de acuerdo a su voluntad, sino por una mentira. Pienso que uno de los ejemplos más claros para la gente para que pueda entender este delito es el que vemos con el voto en blanco, que le dicen a la gente no vote en blanco porque esos votos se le suman al que tenga mayor número de votos, y no es así. El voto en blanco tiene su propio conteo y su propia definición. Y es lo que yo le decía ahora, es también fatigar a la persona, porque Sí. Como iniciábamos, hay gente que dice, qué pereza esta política, tanta basura que se hablan, yo no voy a votar por absolutamente nadie, y eso es aún peor, porque a esos politiqueros, a esa clase política que nos ha venido dominando desde hace muchos años, les conviene que siga que ese mismo grupito que viene votando, siga votando por ellos, porque es indiscutible, entre más personas participaran, mucho mejor, entre más personas tengan sus ojos sobre el recurso, sería mucho mejor, pero infortunadamente no pasa así. Sí, se daría una mayor legitimidad a la persona que se elige como representante de esa comunidad. Ahí nosotros como ciudadanía tenemos un papel importante, y es que ante cualquier noticia nos cercioremos sobre la fuente, que hagamos una contrastación, que dicen otros sobre ese tema. Hoy tenemos muchísimo acceso a la internet y a distintos medios, redes sociales, donde vemos distintas fuentes y distintos medios. La invitación es a que la gente siempre, ante una noticia,
siempre la miremos como de forma crítica y que hagamos una contrastación con otras fuentes para tomar una mejor decisión. Y que lo más importante, como usted decía al principio, como dice la MOE también en general, se votan más por los gobiernos locales que por presidente. Hay una gran cantidad de gente que está votando acá, pero yo vuelvo e insisto, qué tanta conciencia estamos utilizando en el momento de votar, o simplemente es por la votación dirigida. Sí, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad, ¿cierto? Tanto que exigimos de la ética, tanto que nos quejamos sobre la corrupción, porque digamos cuando uno habla con la gente y en general las encuestas están indicando que la gente lo que piensa que el mayor problema del país es la corrupción después del desempleo, pero también desde mi lugar como ciudadano o ciudadana, de qué manera juego o hago parte de estos juegos de corrupción, ¿cierto? Entonces no solo es, y ahorita vamos a ver como parte del delito el que es la compra y venta de votos, no solo es el que ofrece comprar mi voto quien es corrupto, sino que yo si lo vendo, pues también estoy jugando esa corrupción. Entonces va a ser muy difícil superar esa problemática si tampoco cada uno de nosotros empieza a hacerse estas preguntas alrededor de la ética en nuestras actuaciones públicas y privadas. Pero hay un común denominador dentro de estas comunas, y uno escucha mucho decir a algunos líderes y operadores decir una palabra mortal. Es que ni la ética ni la transparencia me dan de comer. Entonces, mientras que los líderes sociales estén pensando de esa manera, créame que ahí es donde estoy muy, muy de acuerdo con Confucio cuando decía que cuando los dirigentes son corruptos, el pueblo también es corrupto. Entonces, ahí es, y volvemos a que esta corrupción hizo metástasis en todo el sistema. Ahí es cuando te digo que es una visión del corto plazo, porque sí, yo vendo mi voto y me pueden dar una plata o algo para calmar mi hambre y la de mi familia un día, una semana. Pero al final esa persona que llega al poder no va a gobernar para la gente, va a gobernar para quienes le estuvieron dando esa plata para poder comprar ese voto. Entonces es una cadena en la que ese gobernante va a estar generando políticas y contratación más para favorecer a unos poquitos y no tanto para calmar el hambre de forma estructural, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? ¿Cuáles son las políticas públicas que resuelven y tratan los problemas estructurales, como el caso de la pobreza, el caso de la vivienda y la educación? De qué manera ellos van a gobernar y desarrollar políticas públicas que sí favorezcan a la comunidad y no que sean para darle un contrato a unos poquitos y que esos poquitos se ganen todo el dinero. Podría decirse entonces que para estas maquinarias, mantener el hambre y la necesidad es un negocio. Eso es un negocio. Y es por eso que en las comunas uno ve a tanto líder, tanta organización, tanto profesional social, y no solamente en la comuna, sino a nivel nacional y a nivel local, de uno tanto de estos personajes postrados ante un politiquero o ante un contratista, y eso es verdaderamente nefasto. Usted lo decía, les calman el hambre por un ratico. Sí. Pero no son capaces, y yo siempre manejo el discurso, fíjese bien quién lo ayuda, cómo lo ayuda y por qué lo ayuda. Porque es que las ayudas cuando son coyunturales, pues valga y venga, pero nosotros necesitamos es precisamente cortar y acabar, ir trabajando esas problemáticas sociales, porque si nos quedamos en la ayuda coyuntural, pues, y el problema siempre va a persistir. Y sobre todo, ¿cuál es el pensamiento como de nuestra cultura sobre nuestros problemas? Entonces ahí no solo lo estamos viendo como del corto plazo, sino de forma muy individual, ¿cierto? Resuelven mi problema. Pero mi vecino tiene el mismo problema, sí. El otro vecino también, el que vive en la otra cuadra tiene el mismo problema. Entonces, si tuviéramos una visión más solidaria y de comunidad, podríamos ver exactamente qué favorece a la comunidad, qué nos favorece a todos. Y esa es una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos como ciudadanía. Sí, yo puedo estar pensando, yo le vendo mi voto y resuelvo mi problema de hambre, pero al final, ¿cuáles las definiciones que esa persona que llega al poder, esas decisiones que toma para que se den
programas, proyectos, planes que favorecen a la comunidad en conjunto y que entre todos podamos superar nuestros problemas. Claro que podamos salir adelante es todo en conjunto, pero aquí todos los recursos, específicamente de presupuesto participativo, porque ese ha sido como el foco de trabajo en las comunidades, aquí todo ese recurso, la mayoría, la gran parte de ese recurso está quedando unos poquitos nada más. Entonces aquí, por ejemplo, llega el operador que subcontrata a pero este ya no hace una convocatoria para que se presenten varios como promotores, sino que él ya muy calladito llega y elige a aquel y ya sabe aquel que tiene una deuda con él y que tiene que votar por el que él diga. Es que es una dinámica, es un circuito, es un ciclo corrupto tan increíble que donde nosotros como ciudadanos empecemos a entender la dinámica, los perjuicios que nos hacemos con esto, yo creo que empezamos a cambiar este cuento. Ese delito del que estamos hablando da una pena entre 4 y 8 años y una multa entre 200 y 1.000 salarios mínimos legales. Exactamente. Vámonos, recordemos, no sí. solo, y ahorita lo vamos a ver, no solo comete el delito quien compra el voto, sino quien lo vende. Claro que sí. ¿Cierto? Porque es que se llevan el tamal, se llevan la camiseta o se llevan los 50, 30 mil pesitos. O los materiales de construcción. O los materiales de construcción, el taxista se llevó sus 120.000 pesos de día de trabajo, pero seguimos hundidos, seguimos en la nada. Y el que paga para robar, llega. El que paga para gobernar, llega para robar porque él tiene que pagar todos esos dineros con los que hizo campaña. Manera, exactamente. Vamos entonces para el delito número 5, el voto fraudulento. Pero nos faltó el fraude en la inscripción de cédulas. A ver, dime. El fraude en la inscripción de cédulas sí. es lo que, por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo. Nosotros le hacemos mucho seguimiento a este proceso, a las inscripciones de cédulas. ¿Qué significa este fraude o de qué manera lo podemos evidenciar? Es cuando vemos un bus, 2 buses, 3, de personas que van y se inscriben en un municipio donde no viven, ¿cierto? De acuerdo con la ley, nosotros podemos inscribir nuestra cédula para decir, yo voy a votar en tal puesto de votación porque yo vivo, he nacido o trabajo allí. Entonces, el fraude en la inscripción de cédula se da exactamente cuando yo voy e inscribo mi cédula en un lugar donde ni siquiera trabajo, donde nunca he vivido, donde no nací. Por eso es que nosotros le hacemos ese seguimiento, porque a través de los datos que da la registraduría, que son bastante actualizados, son casi pues que, no puedo decir que en tiempo real, pero casi, nosotros estamos mirando en qué municipios hay altas tasas de inscripción. Y a veces cualificamos esa información estadística con lo que nos cuenta la gente y dicen, ve, aquí se han venido a inscribir 100 personas que no viven en este municipio. Y en las elecciones locales es mucho más chévere porque la gente sí sabe quién vive y quién no vive en ese pueblo, ¿cierto? Entonces, ese de inscripción de cédulas además está muy ligado a la compra y venta de votos, porque para que una persona pueda ir a votar, para favorecer a un candidato o no, pues tuvo que haber inscrito su cédula previamente. Entonces, la inscripción de cédula hoy es un delito, se llama fraude en la inscripción y es cuando yo, viviendo, por ejemplo, en Medellín, trabajando en Medellín y siendo de Medellín, voy e inscribo mi cédula en Abriaquí. Porque alguien me dijo, venga, ¿usted por qué no va e inscribe su cédula allá? Nosotros vamos a llevar un grupo de personas para que inscriba la cédula allá y cuando sea el día de las votaciones, usted no vota en Medellín, sino que vota en Abriaquí. ¿Cierto? Nosotros le mandamos el transporte y todo. Sí, en muchos casos nos han llegado denuncias donde llegan pues los buses de personas a inscribir la cédula y la gente dice, esa gente no es de este pueblo. Entonces a eso se refiere el fraude en la inscripción de cédulas. También cuando se da pues regalos o distintas dádivas por eso, pero se refiere más que todo en ese sentido. Y eso está muy vinculado a la compra y venta de votos porque una vez ya inscribí mi cédula, entonces quien trastea los votos ya sabe cuántos votos va a tener en Abriaquí, porque yo llevé a tantas personas a que inscribieran su cédula, por lo tanto el día de las votaciones voy y los llevo, esas personas votan, toman la foto, ya después yo le doy un fichito para que vaya y reclame algo, ¿cierto? Ya sea pues dinero, sándwiches, etcétera. Nosotros acá a nivel local, no, aunque vuelvo y le digo, no nos cubre como toda esa reglamentación electoral, pero yo recuerdo
usted me decía ahorita, hablaba sobre la ética y la moral que se debe mantener sobre todos estos procesos. En las elecciones que pasó en estos días de la consulta popular, una consulta popular que hubo aquí en la Comuna 6, uno escuchaba gente en la fila diciendo, pero no vaya a votar no vaya a poner la dirección de Castilla. Eso fue una consulta popular que se hizo aquí en la Comuna 6, que es el 12 de octubre, Castilla es la Comuna 5. Entonces, claro, ese tipo de dinámicas que eso no es transparente. Es un buen símil, ¿cierto? Claro. Usted no es de aquí, no vive aquí, pero va a votar acá. Y aquí viene y vota gente de Castilla, vota gente de París que pertenece a Bello. Pero mire que en lo local eso es determinante, porque tener 100 votos más, es que en lo local sí que un voto cuenta, entonces tener 100 votos más de otra persona que va a favorecer específicamente una candidatura en un municipio es muy pues es de muchísima influencia, eso sí tiene digamos que en lo nacional no tanto, porque para votar a presidente da lo mismo si yo voto en Medellín, así voto en Bello, así voto en Cartagena, ¿cierto? Es el mismo, el presidente va a ser el mismo. Pero cuando hablamos de lo municipal, donde se van a elegir las autoridades locales, eso sí que tiene una influencia fuerte, tiene un impacto fuerte. Entonces, cuando estemos en nuestros municipios viendo que llega gente que no es de allá y está inscribiendo su cédula, bien que pueden hacer ese reporte, porque es un delito. Sí, y aparte de que para favorecer a un candidato electoral, yo haría la salvedad también, o para cuidar o favorecer un contratista local o un proyecto en particular, en este caso de la consulta popular. Uh-huh. ¿Tiene ese que ver el anterior mucho con el voto fraudulento o es diferente? El voto fraudulento tiene que ver con cuando pongo a votar a quien no puede votar. Por ejemplo, cuando vemos en las noticias que muertos votaron, ¿cierto? Entonces gente que tiene cédulas de otros va y vota por ellos. O ponemos a los niños o gente menor de edad a votar, le dan una cédula y vaya a vote. O por ejemplo, en el caso, hay unas personas que voy a mencionar quienes no tienen derecho a votar en nuestro país. ¿Quiénes son? Miembros de la fuerza pública. Entonces, miembros de la fuerza pública que veamos votando sería un voto fraudulento. Extranjeros sin cédula que les habilite. Este ha sido maravilloso en los últimos años por el tema de los venezolanos en Colombia. Entonces, si tú estás cerca a la frontera, digamos con Venezuela, el año pasado llegaban las denuncias diciendo es que los venezolanos van a votar por van a votar por Iván Duque, ¿cierto? El año pasado. No, es que todos estos venezolanos que están pasando la frontera van a votar por Iván Duque. Si estabas en Medellín, todos esos venezolanos van a votar por Petro. Entonces se generaba muchísimo ruido, muchísimas noticias falsas alrededor de los extranjeros. Y recordemos que solo un extranjero puede votar solo si tiene cédula. Y ahí había que hacer la distinción si eran venezolanos nacionalizados, es decir, con nacionalidad colombiana y que tuvieran cédula, en ese caso tienen derecho, pero los extranjeros no tienen derecho a votar. Están los menores de edad, obviamente, que cuando cumplimos 18 años sacamos nuestra cédula y con ella podemos votar, y quienes hayan sido sancionados por un juez a la pérdida de derecho político en el caso de los presos. Yo recuerdo mucho antes de que continúe, doctora Verónica, cuando aquí se estaba dando ese proceso de votaciones para la consulta. Se me arrima una señora y me dice, porque nosotros estuvimos por ahí por el ladito como veeduría haciendo un chequeo de cómo se estaban dando estas jornadas, y se me arrima una señora y me dice, oiga, él puede votar. Él que tiene cédula, él es venezolano, él puede votar en esta consulta popular. Entonces, de pronto sí, pues, porque no tiene tanto control ese tipo de elecciones, ese tipo de votaciones, no tienen tanto control. Pero hay que tener mucho cuidado porque infortunadamente están utilizando a los extranjeros, específicamente a los venezolanos, en este tipo de votaciones locales. Y hago la claridad, consultas populares, consejos comunales de planeación. Ya las otras no, porque ya tienen mayor control. Sí, para las elecciones locales tienen que tener cédula, y para uno obtener una cédula como extranjero eso no es tan fácil.
Mínimo tuvo que haber estado aquí 5 años y trabajando de forma formal, pues no estoy hablando de trabajando como informal, ¿cierto? Eso tiene unos requisitos bastante muy exigentes y no a cualquiera se le da la cédula. Entonces, mucho cuidado como con esa información falsa que estamos transmitiendo, generándole a la gente miedo, xenofobia, ¿cierto? Como todo esto. El voto fraudulento también se da cuando yo voy a votar y meto 2 tarjetones, 3, ¿cierto? Entonces, no voto más de una vez, eso también es un voto fraudulento. Cuando hago una suplantación, como les decía, gente que de pronto ya murió y fue y votó, ¿cierto? Cosas que son imposibles, pero gente que va con esa cédula y marca un tarjetón. Aquí seguimos trabajándole mucho a la ética. Y sigo tomando como por el ejemplo del Consejo Comunal de Planeación, donde los mismos que se iban a lanzar como consejeros, no todos, pero varios de ellos, llevaban las personas hasta la urna y en muchos casos sus familiares llenándole hasta el botico y llevándola hasta la urna para que depositara, específicamente a personas de adultas mayores. Eso, vuelvo y les digo, no nos cobija todo ese régimen, todo ese reglamento electoral, pero es cuestión de ética y de transparencia. Yo creo que en ese punto, si no empezamos a aplicarla desde nuestra gobernanza local, es imposible que podamos lograr cambios a nivel macro. Sigamos entonces con el delito número 6. El favorecimiento al voto fraudulento. Ese delito está, digamos que se centra más en la conducta de los funcionarios que participan en las elecciones. Estamos diciendo delegados de la registraduría, jurados de votación, y otras entidades que participan en toda la organización, logística y revisión del proceso electoral y lo que hacen es favorecer que se dé el voto fraudulento. Entonces, por ejemplo, que una persona vote 2 veces, ahí tuvo que haber una complicidad por parte de los jurados, ¿cierto? Los jurados son quienes están allí y permiten o no que eso suceda. A eso se refiere el favorecimiento del voto fraudulento, de cómo estas personas que están participando en el proceso electoral permiten que otros cometan el delito del voto fraudulento. Aquí se vio un caso muy específico, muy especial en esas votaciones del Consejo Comunal y fue que la misma secretaria de participación le tocó retirar a una señora del escenario, la misma secretaria de participación, pero hay muchas cosas que pasan enfrente a la vista de la personería de Medellín y de algunos profesionales de enlace de la administración y ellos no dicen absolutamente nada para el caso de los consejos comunales de planeación. Para el caso del voto de favorecimiento del voto fraudulento, y recordando el proceso de las consultas interpartidistas en las elecciones de Congreso, también se dio ese caso porque vimos jurados de votación que estuvieron escondiendo material electoral y que no permitían y le decían a la gente que como no había uno de los tarjetones de la consulta anticorrupción, no le podían entregar el otro. Entonces, digamos que se refiere más a las conductas de esos jurados, a las conductas de estos delegados de la registraduría y de quienes participan en toda la logística de las votaciones durante la jornada. Que es un fenómeno que también se evidenció mucho, fue en las elecciones para el referendo, que después salieron en las noticias una cantidad de votos que habían guardado por allá que nunca los habían sacado. Entonces, eso se ve muy normal, muy común. Sí, eso es, digamos normal, que no, común. Lo que quiero decir es que en este caso no es a la persona o al votante, sino que se le imputa al funcionario. Al funcionario. El delito 7, mora en la entrega de documentos relacionados con las elecciones. Eso también tiene que ver con los funcionarios que están involucrados en el proceso de votación. Lo pueden cometer jurados de votación, los claveros y los registradores o sus delegados. ¿Quiénes son los claveros? Los claveros son estas personas que se les entregan una llave con todo el material electoral una vez se dieron las votaciones y se llevan para el escrutinio. En el caso de Antioquia, por ejemplo, hacen el escrutinio en el Teatro Porfirio Barba Jacob. Entonces, se eligen a 3 personas que puede ser un
un juez, puede ser un notario, puede ser un delegado de la alcaldía, de la registraduría y demás. Son 3 personas que se eligen, que van a tener las llaves de ese material y que, digamos, de la votación que se dio, por decir algo, en la Estrella, van a estar a cargo del material electoral hasta que llegue al lugar de los escrutinios departamentales, es decir, hasta el Teatro Porfirio Barba Jacob. Entonces, si ellos se demoran en esa entrega de esos documentos, no llega el material electoral para empezar el escrutinio, están escondiendo ese material o, por ejemplo, eliminaron algunos votos y demás sin contar como con el procedimiento que se establece, pues estarían dentro de este delito. Y ojalá que no se vaya la luz, que no haya un apagón, porque dice el mismo Gilberto Tobón que es que las elecciones se ganan en una registraduría, o en estos escenarios así. Por eso es tan importante, uno, la participación de las empresas de energía en las comisiones de seguimiento electoral, donde se discute todo este proceso logístico y ellos aseguran, y si hay algún riesgo lo emiten. 2, la importancia de tener observadores electorales el día de la votación, porque son personas que son de la sociedad civil y que están vigilando que se cumplan con todos los requisitos y la calidad de la votación. Y 3, la importancia de tener testigos electorales. ¿Cuál es la diferencia? Los testigos electorales son como una especie de observadores que hacen parte de los partidos políticos. Y la diferencia con un observador, además de que hace parte de un partido político, ellos tienen la posibilidad de hacer reclamaciones en las mesas y en el momento del escrutinio. Entonces, muy importante que no dejemos solo el proceso, no dejemos solos a estos funcionarios públicos, sino que como ciudadanos y observadores y como testigos electorales estemos durante todo el proceso de conteo de votos para vigilar que ni un solo voto se pierda, para presentar reclamaciones en el caso de que haya una mala conducta. Si entre más testigos tengamos de todos los partidos políticos, va a ser mucho mejor porque entre todos nos estamos cuidando los votos. Y el que incurra en esa mala conducta va a prisión de 4 a 9 años y tiene una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena impuesta en prisión. Vamos para el 8º. Alteración del resultado electoral. Ese es el típico de los E14, si recordamos el E14 que convirtieron un 7 en 8, ¿cierto? Que convierten un 1 en 0. Entonces, esos también tienen que ver con las personas que hacen una manipulación de los distintos formatos que tiene la registraduría para llevar el conteo de votos. Entonces, creo que con el ejemplo del E14 la gente se les ilustra mucho más, de forma más fácil, ¿cierto? Entonces es cuando modifico, entonces voy, hago nivelo mesa, voy y cuento. Entonces, al candidato X le dio 4 votos y yo de alguna manera como jurado voy y digo, no, él no tuvo 4, él tuvo 14. ¿Cierto? Hoy le pongo un 1 antes. Y a eso se refiere la alteración de resultados electorales. Nuevamente, aquí hago un llamado para que la gente se inscriba como observador, para que si hace parte de una campaña se inscriba como testigo electoral, porque si tenemos muchos testigos de distintos partidos, vamos a disuadir a esas personas a que cometan este delito. Hay un mito en torno al ejercicio de elecciones y es que cuando el votante se arrima al punto de votación, estos lapiceros tienen tinta borrable. ¿Qué tan cierto es esto? Pues yo hablo del proceso del año pasado y la verdad es que no fue cierto. La gente se asustaba mucho porque de pronto era un lapicero morado, ¿cierto? Entonces, la explicación de la registraduría fue, no quisimos hacerlo negro o plumón porque ya en las elecciones pasadas nos habían acusado de tener marcadores borrables. Entonces quisimos poner este morado, mire que no se borre y demás. Yo, de las denuncias que recibí el año pasado, ninguna fue cierta. Lo que es importante aquí es poder reconocer, recordemos un poco las reglas durante el proceso de votación. Nosotros no podemos ni tomar fotos ni hacer videos desde que empieza la votación hasta las 4 de la tarde que cierra. Correcto.
Pero una vez empieza el conteo, nosotros sí podemos, como observadores y como testigos electorales, podemos tomar fotografías. Entonces, es muy importante que en el momento que ya se tienen los resultados en el E14, inmediatamente le digamos al jurado, vamos a tomar la foto. Tomamos la foto o durante todo el proceso de conteo podemos hacer un video y eso digamos que también disuade a esos malintencionados que quieren manipular el material de hacerlo, porque una vez se tomó la foto, ese mismo testigo puede hacerle seguimiento a ese documento durante todo el proceso de escrutinio, el escrutinio de mesa, el escrutinio del puesto, después el local, después el departamental. Entonces podemos hacer casi que una trazabilidad de todo ese proceso y muy importante que podamos tomar fotografías siendo testigos u observadores. Qué bien. Vamos entonces al número 9, que es ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos escondámosle la cédula a la abuelita para que no vaya a votar. Mucho cuidado con esas expresiones porque a eso se refiere este delito. Que parece muy sano, pero que parece un chiste, delito. Pero estamos hablando de que usted puede estar cometiendo un delito en el caso de que le esconda la cédula a la tía. Entonces a eso se refiere. Yo voy a un asilo y voy y le pido ese asilo todas las cédulas a esas personas de la tercera edad y yo me quedo con ellas. Entonces yo se las retengo y yo las estoy manteniendo hasta que se den las elecciones, ¿cierto? Y yo voy y las llevo. Ahí estamos hablando de una retención y posesión ilícita de cédulas, porque esa persona no tendría por qué tenerla, ¿cierto? Cada uno debe tener su cédula y ser responsable de su cédula. Pero a eso se refiere. Entonces, cuando vemos una persona que digamos que como este material tienen aquí un montón de cédulas, pues ahí digamos que hay una irregularidad. Estamos viendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esa persona tiene tantas cédulas? ¿Qué está pasando? ¿Va a impedir que estas personas, dueños de estas cédulas, voten? ¿O lo que va a hacer es llevarlas para que voten de una forma en un sentido o a suplantarlas? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muy importante, si vemos personas así, ahí estamos ante pueden estar cometiendo este delito. Que da de 4 a 8 años de cárcel y entre 50 y 200 salarios mínimos legales de multa. Sí, digamos que los que más se han vinculado como quienes más se pueden estar viendo involucrados en este tipo de delitos son los partidos políticos e inclusive de gente, funcionarios o gente de la fuerza pública que retiene documentos y después esa persona no puede ir a votar, o en el caso de los partidos tienen un montón de cédulas y muy relacionado con el trasteo de votos y dicen yo le tengo no sé cuántos votos, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado como observadores, como personas que hacemos seguimiento al proceso electoral cuando veamos una persona en estas condiciones. Y por eso es importante que tengan mucho cuidado también con su cédula de no perderla, en caso de perderla de una vez denuncien, porque la pueden estar utilizando para este tipo de delitos. El delito número 10, denegación de inscripción. Eso también lo son los funcionarios públicos cuando voy a ir a inscribir mi cédula y no lo permite. A esta se refiere a la inscripción de candidatos. Gente que quiere participar en política, lleva su material, de pronto se presentó con aval de partido o se va a presentar con firmas y el funcionario no le permite la inscripción. Ese es una denegación de inscripción y es un delito electoral. De pronto en ciudades como Medellín eso no se nota tanto porque en el caso de que eso pasara pues sería un súper escándalo, pero en municipios mucho más pequeños donde vemos que distintos funcionarios tienen una fuerte vínculo con ciertas campañas o con ciertos partidos o con ciertos funcionarios, podría darse este caso en que no se permite la inscripción de algún candidato. Bueno. Vamos entonces para el número 11, no ampliamos mucho el 10 porque sí, como usted lo dice, acá no se ve mucho este fenómeno. El número 11 es fraude de inscripción de cédula. Eso tiene que ver mucho con el anterior, ¿o no? Fraude en la inscripción de cédula. Correcto. Estamos hablando, al que hablamos ahorita de la transhumancia. Cuando yo no vivo ni trabajo en un municipio, pero voy y me inscribo allá para votar. Y tiene que ver mucho con el 12 también, que es tráfico de votos. Exactamente. Entonces ahí el tráfico de votos se refiere a esa persona que le dice a una campaña,
vea señor, yo tengo 500 votos en tal puesto de votación, ¿cuánto me va a dar por eso? ¿Cierto? Más o menos esa es la negociación. Es como una especie de intermediario entre el votante y el candidato, o esas campañas. Entonces el tráfico de votos es el típico que vemos del bus que llegó con un montón de gente ya en el momento de la votación, que llegan, votan. Los observadores nuestros han visto gente que toma foto al tarjetón, que después va y muestra la foto a una persona, esa persona después le da un ficho y con ese ficho van y reclaman algo, ¿cierto? Entonces este sí que tiene que ver con el tema de la compra y venta de votos y tiene que ver con esa persona que tiene de pronto otro grupo de personas, entonces él dice, yo tengo este capital electoral, tengo 500 votos en tales puestos de votación o en tal municipio o en tal zona, y lo que hace es negociar esos votos, independientemente de, digamos, ideología política o espectro político, ahí lo ofrece a distintas campañas a ver cuánto le dan por eso. Sabe que eso se maneja mucho en las comunas de Medellín y es lamentable decirlo, pero gran parte de toda esa dinámica se hace con el presupuesto participativo y es donde desde acá los mismos contratistas locales o líderes sociales están ya poniéndole condiciones al candidato, al consejo o al que se va a volver a reelegir. Y todo eso se ha dinamizado con el presupuesto participativo. Aquí, por ejemplo, en la Comuna 6, para este año preocupante, y lo decía el señor Jorge Garay, eso se viene manejando desde atrás. Todo el ejercicio electoral, eso se viene haciendo con mucho tiempo, y lo decía también Gilberto Tobón. Aquí, por ejemplo, para este año hay dos fuentes principales que mueven toda esa campaña electoral, y es el recurso que entra por participación ciudadana, que aquí se maneja en movilidad para la participación o la movilización. Para este año hay 1.570 millones de pesos. Yo no sé si hasta el momento la Secretaría de Participación Ciudadana ya haría el contrato para la ejecución de este recurso, pero por ahí se mueve un gran capital electoral. Lo mismo que con la contratación del INDER. Para este año hay 1.907 millones de pesos. Entonces uno dice, entonces, ¿qué irá a hacer el INDER? Eso con lo que le hablaba yo ahorita, con la prohibición de esto de la ley de garantías, de hacer contratos interadministrativos, entonces uno dice, pero si el INDER el año pasado contrató esto con el área metropolitana, con Metroparques, y Metroparques subcontrató acá, entonces uno va mirando toda esa cadena, todos esos eslabones uno los va analizando y es preocupante para este año, porque por ejemplo en lo del INDER, aquí con lo del INDER se ha manejado un gran capital electoral y no va a ser la excepción este año. Entonces, preocupante ese recurso que está por ejecutar en este año electoral. Pero ahí además estás hablando de otro delito que tiene que ver con la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Entonces vamos viendo cómo cada uno de estos delitos uno podría verlo muy sistémico, porque es que se van enlazando y uno tiene que ver con el otro. Y entonces en el caso de la financiación con campañas electorales, con fuentes prohibidas, estamos viendo eso que tú estás expresando, es contribuciones que hacen personas que desempeñan funciones públicas, o en el peor de los casos, como los recursos públicos están siendo usados para hacer campañas. Y también hemos tenido muchas denuncias de los municipios donde dicen van a inaugurar un colegio y llevan al candidato tal, ¿cierto? Entonces además de que lo inauguran, entonces hacen una fiesta, reparten sancocho, reparten regalos a los niños y ahí está el candidato tal. Y todo eso pagados con recursos públicos. Entonces a eso también se refiere este delito, que tiene que ver con la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. El otro caso es la financiación directa o indirecta de personas naturales o jurídicas del extranjero. Por eso es tan importante el caso de Brecht, porque estamos hablando de una organización extranjera brasilera que estuvo financiando campañas electorales y por lo tanto ahí también estamos hablando, además de los casos de corrupción, de una fuente ilícita para la financiación de campañas. También está la financiación derivada de actividades ilegales, lavado de activos, lavado de dólares, pues
digamos, cuando se filtran en las campañas recursos del narcotráfico, por ejemplo. Eso también es una fuente prohibida. Contribuciones anónimas, eso hoy está prohibido. Las contribuciones todas tienen que tener nombre propio, saber quién lo hizo. Contribuciones de personas contra las que se formuló acusación o imputación de delitos, es decir, gente que hoy está en la cárcel no podría estar financiando campañas, entre otros. Aquí la más utilizada es trabajar con la plata de los demás. O sea, yo como un dinero público trabajo con el dinero de esa misma gente y con ese mismo dinero los volteo, como se dice en el argot popular. Aquí se presentan fenómenos como este. El gerente de la empresa pública tal, durante su tiempo de gerencia, le dio la contratación a una corporación en la comunidad, pero que ese gerente ahora está de candidato a la alcaldía de Medellín. Entonces, ve uno cómo esa corporación está volcando todos sus esfuerzos para ese candidato. Y es más, tiene capacidad hasta para jugarle a dos, porque tiene toda esa capacidad que ha cooptado, que ha conseguido, que ha reclutado, que ha aborregado, y me disculpan el término, que ha aborregado con esa misma contratación que sale del bolsillo de esas personas que lo están siguiendo. Si quieren, hablamos también de ese tema de la cantidad de dinero, es decir, de los topes. Otro de los delitos electorales tiene que ver con los topes o límites de gastos en las campañas electorales. Que es precisamente el delito número 14. Ajá. Entonces, además del tema de las fuentes de los recursos, pues cuánta es la cantidad de recursos permitidos. Para el caso de la alcaldía, una alcaldía como la de Medellín, el tope está en 2.087 millones de pesos. Pues ahí 673, 268, pero digamos que es 2.087 millones de pesos. Eso es muchísimo dinero, mucha plata para una campaña. Y si estamos teniendo 15 candidatos hoy, pues ¿cuántos son los recursos que hay que mover para tener una campaña para la alcaldía de Medellín? Eso es el tipo de cosas y cuestionamientos que tú haces, claro. Ahí hay unos antecedentes, candidatos que tienen algunos antecedentes que uno tendría que entrar a evaluar, pero estamos viendo que una campaña es costosa, pero además el tope es altísimo. Para el caso de la gobernación, para el censo que tiene Antioquia, que es superior a los 4 millones de ciudadanos, el monto es de 4.296 millones. Estamos hablando de muchísimos dineros. Entonces, cuando se da la violación de topes, es la persona que administra pues las campañas que violan estos topes y que, digamos, se ha hecho un esfuerzo por controlar este reporte de gastos. Ellos lo tienen que hacer en cuentas claras y demás. Sin embargo, hay una dificultad y es que estos reportes no se hacen en tiempo real. No estoy diciendo cada semana quién me aportó, primero, en términos de las fuentes, y segundo, en qué me los gasté y en cuánto voy de gasto de campaña, sino que lo presentan al final, y eso genera unas dificultades para el control, porque en muchos casos no se reporta. Para el caso de grupos significativos de ciudadanos que pudieron hacer una campaña anticipada para recoger firmas, eso sí que no tiene hoy un control, no sabemos cuáles son las fuentes, si eso lo está financiando quién, ni cómo, ni en qué se lo están gastando, ni nada. Entonces, allí hay unos graves problemas de control por parte de la autoridad electoral, porque no es al día, no es en tiempo real, y en el caso de grupos significativos de ciudadanos que pudieron empezar la campaña desde el 27 de octubre del 2018, pues digamos que hoy no sabemos cuánto se gastaron, ni quién les dio el dinero. Y lo más preocupante es que ese grupo de representativo de ciudadanos que se presentan por firmas, vienen haciendo todo ese trabajo desde hace un año, como usted bien lo dice, que se pierde entonces todo ese capital con el que han venido haciendo campaña y al final de la carrera,
al final del recorrido llegan ellos y se voltean, y llegan ellos a poner condiciones a los partidos políticos, porque es que yo ya tiene ese bagaje de un año de carrera política, de trabajo electoral. Sí, eso era uno de los riesgos que nosotros presentábamos como una de las alertas antes del 27 de julio, que se vencía el plazo para inscribir las cédulas. Decíamos, ¿cuántos de estos grupos finalmente se van a presentar por aval de partido? Y lo que hicieron fue una campaña anticipada. Finalmente, para la alcaldía de Medellín, creo que era alrededor de 13 grupos significativos de ciudadanos, solo presentaron firma para 5. Entonces, ahí decimos, ¿y qué pasó con esa plata? Y sobre todo en municipios que hoy son corredores o digamos de fuerte disputa de grupos armados organizados y de economías ilegales, ¿qué pudimos saber de que se pudo dar ahí? Es que estamos viendo que las campañas pueden ser usadas para lavar activos, para lavar dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas que no presentaron candidaturas? ¿Cuál es el control que lleva la autoridad electoral? ¿Cierto? Eso es que para yo ser candidata sola, como independiente, digamos, soy candidata a la alcaldía de Medellín, levantarme 2.087 millones de pesos, eso no es cosa pues de la noche en la mañana, ni de cualquiera, ¿cierto? Eso tiene su gestión, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esas son unas preguntas que nosotros nos hacemos, porque aquí en estos dos delitos nosotros entramos en las calidades del candidato, en las calidades de su grupo de campaña, de su equipo de campaña, de quienes están financiando, qué esperan esos que financian, ¿cierto? Que luego les reviertan en contratos públicos. Nosotros necesitamos como ciudadanía que estos datos sean más abiertos, que sean transparentes, que nos cuenten quiénes son, cuánto pusieron, en qué se lo gastaron. Todo esto es muy importante como ciudadanía, exigir que esto sea cada vez más controlado y sobre todo más puesto públicamente de forma transparente. Y es que presentados con la figura de candidato independiente, yo creo que eso no se lo cree ni él mismo, porque siempre le van a estar debiendo a alguien. Y como usted bien lo dice, tuvieron todo un año de franquicia, todo un año de tiempo, de margen para hacer su campaña política, y ese dinero tuvo que salir de alguna parte y a alguien se lo van a tener que reponer el día de mañana. Vamos cerrando entonces con el delito número 16, el último delito que tenemos por el momento, elección ilícita de candidatos. Esa es muy interesante porque estamos dentro del calendario electoral y quisiera recordar las fechas del calendario. Nosotros empezamos el calendario electoral el 27 de octubre del año pasado y ese calendario inicia con la inscripción de cédulas. Es decir, la gente dice, yo me cambié de casa, yo estoy trabajando en otra parte, yo voy a inscribir mi cédula en otro puesto de votación para que me quede más cerquita. O el otro caso y el más común es, yo soy recién cedulada, recién cumplí 18 años, y quiero votar, entonces voy a inscribir mi cédula. También inició en esa ocasión con la inscripción de comités promotores significativos de ciudadanos. Esos comités se inscribían, establecían un logo y un nombre y luego empezaban a recoger firmas. Y llegamos al 27 de junio, donde era la fecha límite para la inscripción de esos comités. Luego tuvimos un mes de inscripción de candidaturas por partido político y por grupos significativos de ciudadanos. Esta semana estuvimos ya con el listado definitivo de los candidatos y si escuchamos las noticias, estuvieron en el sorteo del número y el lugar en el tarjetón electoral. ¿Qué sigue? En nuestro calendario electoral, el 26 de agosto vence el plazo para la inscripción de cédulas. Ahí la registraduría ha hecho un esfuerzo por hacerlo mucho más sencillo, entonces ha puesto kioscos en centros comerciales. Hubo un periodo durante el mes de julio donde podíamos inscribir la cédula en el puesto de votación y actualmente pues lo podemos hacer en cualquier oficina de la registraduría hasta el 26 de agosto. Y tenemos otra fecha que es muy importante y está relacionado con este delito, que es el 27 de septiembre, es el día límite
para eliminar o cancelar inscripción de candidatos por inhabilidades, que a eso se refiere. Y ahí digamos que la responsabilidad recae en los partidos políticos y en los grupos y en esos comités promotores, que son 3 personas, de haber avalado, de haber impulsado candidatos con inhabilidades. A eso se refiere, gente que no puede ser elegida, que está participando en política. A eso se refiere este delito. Gente que de pronto surtió, por ejemplo, fue condenado por un delito de corrupción e igual se presentó como candidato, lo avalaron, y es responsabilidad de los entes de control emitir esa alerta diciendo esta persona se inscribió y no puede ser candidato. Y por parte de la ciudadanía, si nosotros tenemos conocimiento en nuestro municipio que hay una persona que está inhabilitada para votar y aún así se inscribió, nosotros como ciudadanía podemos presentar el caso ante el Consejo Nacional Electoral, lo podemos hacer ante la Personería, lo podemos hacer ante la Procuraduría. O sea, nosotros como ciudadanos también tenemos la posibilidad de hacerlo, es decir, esa persona está inhabilitada y se presentó como candidato. Y hasta el 27 de septiembre tienen ellos plazo para, digamos, depurar esos listados de candidatos. Pero la entidad encargada de inscribir los candidatos no tiene la forma, en el momento de inscripción no tiene forma de detectar que está inhabilitado el candidato. No, porque es que la registraduría no tiene ese rol, no tiene esa responsabilidad. La registraduría no puede impedir la inscripción, que recuerda es uno de los delitos. Impedir la inscripción de candidatos es un delito. Entonces, ellos aceptan las inscripciones, lo que hacen es una verificación que las firmas sean verdaderas, verídicas, y no que alguien se sentó a hacer 50.000 firmas él solo. Ellos verifican esa información, que las firmas sí sean de verdad, y eso es el listado que ellos emiten. Son los entes de control quienes sí tienen la posibilidad, la potestad y la responsabilidad de decir, estos candidatos hoy no cuentan con ninguna investigación, no han sido condenados por estos delitos, por lo tanto tienen la posibilidad de participar. Y si detectan alguna inhabilidad, decir, esta persona está inhabilitada y está incurriendo en este delito, que me recuerdas el nombre, para buscarlo aquí. De elección ilícita de candidatos. La elección ilícita de candidatos, porque lo que hacen es presentar a una persona que está inhabilitada, y recordemos que eso pasó en el Valle de Aburrá, en Barbosa, en Envigado, gente que estaba en proceso de investigación, que los declararon culpables, y generamos un problema de gobernabilidad muy grave en los municipios, porque ese alcalde se lo llevan para la cárcel, y entonces ¿quién gobierna? O lo que ha pasado en Cartagena, que han hecho elecciones atípicas unas 3 o 4 veces, donde han tenido como cada año han tenido un alcalde distinto, donde el presidente ha tenido que asignar una alcaldía, digamos, parcial, por decirlo de alguna manera. Entonces es muy importante que como ciudadanos reconozcamos las calidades de los candidatos, porque si sabemos que tienen investigaciones y demás, pueden ser declarados culpables, van a ir a la cárcel y vamos a quedar en el aire en términos de la gobernabilidad. Este es uno de los delitos más, digamos, que como ciudadanos tenemos que estar mucho más pendientes y exigirles responsabilidad a los partidos políticos, porque no tendrían por qué estar otorgando esos avales. Correcto, doctora Verónica. Terminamos nuestros delitos electorales, los que están identificados por la Registraduría y la Fiscalía. No sé si de pronto haya... Y el Código Penal, no sé si de pronto tenga algo para ampliar con respecto a delitos electorales. Claro que sí. Mire, como una de las conclusiones que nosotros podemos dar a partir de estos temas es que esto no es solo una cuestión de las entes de control y de los partidos y de los candidatos. Como ciudadanos, hoy teniendo esta información, que además lo pueden consultar en la página web de la MOE, www.moe.org, pueden consultar los delitos electorales y ustedes mismos pueden hacer un seguimiento en sus barrios, en sus comunas, sobre cómo se dan las elecciones y qué irregularidades se están dando. Y nosotros les podemos recibir toda esa información a través de nuestro portal pilasconelvoto.com, www.pilasconelvoto.com,
o en el número de WhatsApp 315-266-1969. Repito, 315-266-1969. Recibiendo toda esta información, les pedimos que sea información detallada en tiempo, modo y lugar, quiénes, nombres propios, especificando y sobre todo evidencias, fotografías, videos, documentos que puedan soportar la denuncia. Nosotros nos comprometemos a llevar esta información a las autoridades para que empiecen las investigaciones. Entonces, como ciudadanos tenemos una labor aquí, no solo como electores, de saber cuáles son las propuestas de los candidatos, las calidades de esos candidatos, poder tener un ojo crítico alrededor de estas campañas, sino también cómo le hacemos seguimiento y que hagamos los reportes. Nosotros garantizamos además el anonimato, porque sabemos que mucha gente puede sentir miedo, entonces los invitamos a que hagan sus denuncias. Doctora Verónica, yo le agradezco mucho que haya venido a este espacio a contextualizar a nuestra población, a nuestros habitantes de la Comuna 6, a que haya compartido toda esa sabiduría, todas esas cosas que usted sabe con respecto a delitos electorales. Queda invitada para una próxima ocasión, el 30. ¿Qué es lo que hay el 30 de agosto, por favor? Sí, queremos invitarlos a que nos acompañen en un evento el 30 de agosto en la Biblioteca Pública Piloto a las 4 de la tarde, donde vamos a hablar de cómo los medios de comunicación están cubriendo las elecciones y de cómo se están proliferando los discursos de odio en las redes sociales y sobre todo qué hacer cuando nos llega una noticia falsa. Doctora, yo le agradezco mucho que haya venido a este espacio. A ustedes, señores televidentes, les estamos invitando para que sigan viendo y nos sigan acompañando en Debates Comuna 6, el territorio en contexto. Este mensaje que se les quiere llevar hoy, vienen elecciones para ahora el 27 de octubre, por favor, tomemos conciencia, el cambio de esta sociedad radica en cada uno de ustedes, en el voto responsable que podamos aportar ese 27 de octubre. Por favor, cero clientelismo, no se dejen comprar, hagan como la cumbia, ni se compra ni se vende. Entonces, es muy importante que tengamos buen conocimiento de cómo van a suceder todas las elecciones del 27, que seamos responsables en el momento de votar y que nos pongamos pilas con todos estos delitos electorales si están sucediendo, para que por favor los denuncien. A todas las personas que nos acompañaron, un cordial saludo, muy buena tarde. Los dejamos con un video. No sé, ¿alguien iba a hacer algún aporte, señor Quinto, antes de irme? Bueno, como para no prolongar mucho este espacio. Y si lo quiere prolongar, prolongue lo que tenemos hasta las 7 de la noche. Yo quería saber un poco acerca del contexto en el que se dan pues como todas estas infracciones, todos estos delitos electorales, es decir, dónde se presentan pues como mayores riesgos, cuáles han sido como un poco los delitos más recurrentes y si existen, por ejemplo, imputaciones, condenas, sanciones. Creo que eso es importante también para saber cuáles son las consecuencias que tiene la comisión de estos delitos como tal, porque digamos que en algunos territorios la gente se cree dueña de precisamente todo el erario público y todo lo que tiene que ver como con estos ejercicios. De pronto si nos recomienda alguna página, algún sitio donde podamos ver, o si rápidamente usted nos cuenta cómo está ese panorama. Usted está muy adelantado porque nosotros precisamente en el mes de septiembre estaremos lanzando el mapa de riesgos para Medellín, donde hacemos un análisis por comunas de los riesgos electorales y también un análisis de los riesgos en Antioquia. Nosotros tenemos unos resultados preliminares y tienen que ver es muy importante aclarar que estos son alertas o municipios que nosotros declaramos en riesgo porque hacemos cruce de dos tipos de variable. Unos relacionados con el fraude electoral, que ahí vemos niveles de participación, niveles de votos nulos, de votos en blanco, hegemonía política, es decir, cuando constantemente está ganando la misma casa o familia o partido político. Y también hacemos el cruce con variables de violencia, y ahí miramos presencia de grupos armados organizados, número de actos violentos,
Bueno, y otros relacionados sobre eso que en este momento no recuerdo. Cuando hacemos ese cruce, nosotros, digamos, identificamos unos municipios que se encuentran en riesgo extremo. Digamos, me voy a adelantar un poco, puedo adelantar en términos de Antioquia, que están muy relacionados precisamente con los municipios que hoy tienen un mayor problema de orden público. Estoy hablando de la gente de municipios de Bajo Cauca, del norte del departamento, algunos del Urabá antioqueño e inclusive del occidente, precisamente porque se da un proceso, no solo por la presencia de los grupos armados organizados que hoy están en una disputa de esos corredores, de esos espacios, de esos territorios, sino también de cómo las economías legales e ilegales empiezan a influenciar las campañas electorales. Entonces, muy como en ese sentido. No quiere decir que las otras subregiones no los tengan, hay algunos municipios, sino que podríamos decir que son los municipios del Bajo Cauca nordeste, Bajo Cauca norte y Urabá, quienes cuentan unas características muy comunes entre esos municipios. Ya los otros municipios hay que estudiarlos más detalladamente en términos de qué es lo que sucede allí, qué factores sociales y económicos están jugando allí un papel para decir que se están dando algunos problemas y por lo tanto que están en riesgo. Entonces, eso lo vamos a ampliar más en el mes de septiembre, podemos hacer otro programa acerca de ese tema acá y te invito a que visites la página de la MOE, www.moe.org. Allí vas a encontrar todos los observatorios que nosotros tenemos. Tenemos observatorio de la violencia política, social y comunal, tenemos el observatorio de medios de comunicación, tenemos todos los reportes de pilas con el voto, donde la gente más está denunciando. Te cuento que hasta ahora hemos recibido 55 denuncias en el departamento, la mayoría de esos, más de 30, han sido alrededor del tema de publicidad extemporánea, muy relacionado con grupos significativos de ciudadanos y en algunos municipios de precandidaturas que hicieron acciones de campaña antes del 27 de julio, es decir, antes de lo permitido, y que la gente en los municipios, como saben que ese es de un partido político, dice, ese es de un partido y está haciendo proselitismo desde ya. Entonces, hemos estado recibiendo toda esa información de la ciudadanía, que es muy importante porque es la que nos cualifica a nosotros, nos dan esos detalles más cualitativos del dato estadístico, ¿cierto? Entonces, digamos que fortalece muchísimo nuestros informes. Muchas gracias, doctora. Esperamos que le haya podido responder a su antojo, a su satisfacción. De todas maneras, nuevamente, muchas gracias a las personas que nos siguen. Un agradecimiento muy especial a la biblioteca Gabriel García Márquez. Nos vemos dentro de 8 días con otro tema de interés para la comunidad. Debates Comuna 6, el territorio en contexto. Y por favor, pilas con su voto. La Misión de Observación Electoral pone a su disposición el portal pilasconelvoto.com, en donde podrá reportar cualquier irregularidad electoral